Programa Galácticos y además hablando de un tema que muchas veces habréis escuchado, sobre todo a Alex, y da honor a toda la feria Ufology, que es 8, 9 y 10 de octubre, el congreso. Y tenemos a Sergio Ruiz, investigador del fenómeno OVNI y miembro de MUFON España. Así que bienvenido, Sergio. Bien hallado, muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Es un placer estar aquí contigo y con todos ustedes. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Un súper placer para nosotros, porque además es un tema, ya te digo, que ha salido mucho por el programa. Y Ajá. primero de todo, yo quiero saber quién es Sergio. Fíjate, cuando me hacen estas preguntas, me gusta decirlo. Yo empecé en Londres con un programa de radio desde España y yo siempre desde chiquitito con mi abuelo me animaba mucho a saber del cosmos, ¿no? Con Carl Ujú. Sagan, nada más y nada menos. Y él me enseñaba todo lo que con respecto al cosmos y a los astros y al fenómeno ovni, que también le gustaba mucho a mi abuelo, pues me animó a eso de siempre, ¿no? Luego más adelante yo ya investigué un poquito, me quise meter de lleno en el mundo del misterio y la verdad es que he llegado a esto con mucho esfuerzo, en llegar a esta posición con muchísimo, muchísimo esfuerzo, con piedras que tienes que saltar sobre el camino, de todo, ¿no? Pero estoy muy contento de poder ofrecer una información veraz, una información real. Tengo el gusto, ¿no? En el 2017 de ser la primera persona a las 2 de la mañana en recibir las noticias por Nick Pope, el famoso Nick Pope, ex miembro, ¿no? de las fuerzas británicas, del Ministerio de Defensa británico. Tuve el honor de contactar con él y me dijo que en el 2017, a las 2 de la mañana, el 7 de diciembre, pues se iban a exponer una serie de pruebas del USS Nimitz, ¿no? Ya el famoso Tic Tac UFO, ¿no? Y empezó todo con To The Stars Academy, con Tom DeLonge, Luis Elizondo y demás, ¿no? Para mí ha sido una revolución poder estudiar y llegar a estudiar más en la fenomenología ovni desde un punto de vista medio ortodoxo, tengo que decirlo así, porque no me gusta, ¿no? Al hablar de ufología, de contactismo sin pasar pruebas. Luego me he hecho otros ciertos cursos e incluso en el Vaticano como laico exorcista oficial. La investigación ha ido más allá y tiene que ir mucho más allá, junto y de la mano de la ciencia. Creo que es muy importante la ciencia porque la ciencia es misterio y el misterio es ciencia. Si no aplicamos estas dos formas de ver el misterio y de nada más que quedarnos con los antiguos expedientes, sino concretar y buscar los nuevos expedientes que existen, pues estaríamos en un grave error. Pero en general el mundo del misterio conlleva dimes y diretes, como digo yo, y te tienes que posicionar específicamente en ciertos campos para estudiarlos, pero desde una manera, insisto, científica y también con avistamientos, con los testigos, siempre con los testigos eh, y haciendo pruebas no solamente a los testigos, sino sobre el terreno, que es lo más importante. Y Sergio, ¿qué te llevó a empezar a estudiar todo el tema de ovnis, todo lo que es la ufología? O sea, ¿tuviste tú algún avistamiento? ¿Te llama la curiosidad desde siempre? Mira, de siempre, como te he dicho, por parte de mi abuelo, ¿verdad? Ujú. Pero hubo un momento en el año 94, salíamos de un centro comercial situado en el Rincón de la Victoria en Málaga, salíamos 12 personas de esas sesiones golfa de cine que había antiguamente a las 12 de la noche. Salíamos y no había nadie en la carretera, fíjate, y tuvimos una observación. Digo una observación porque las 12 personas nos bajamos de los cuatro coches que íbamos, nos bajamos, nos pusimos a mirar al cielo, nos miramos entre todos y vimos exactamente
una forma de nave sobre nuestra perpendicular, Ujú. sobre nuestra verticalidad, Vale. a unos 50-100 metros, nada más, de un color plata precioso, y vimos cómo hizo un ángulo de 90 grados, una aceleración y una inclinación luego de Ujú. 90 grados, con eso sí, tengo que decirlo, con una combustión de color verde que nos dejó totalmente alucinados a todos. Y tengo que decir que del miedo que provocó en otras personas, que estábamos en ese momento, de esas 12 personas, pues nunca más hablamos de ella. Fíjate, es curioso porque no quieren hablar de ello, no quieren ver que lo que vimos fue real. Ellos dicen, Ujú. sí, vimos eso, pero yo no quiero pensar más en ello. Yo, en cambio, dije, yo tengo que saber más de ello. Yo tengo que seguir más cosas sobre ello, ¿no? Y ya, por supuesto, seguir a Jacques Vallée, Roberto Pinotti, Josep Guijarro, José Antonio Caravaca, José Manuel García Bautista, Iker Jiménez, a los grandes del ministerio, seguirlos y estudiar más y más sobre todo este tipo de fenomenología. Eso es lo que realmente, ese fue el punto de inflexión, el cual me llevó a investigar y meterme directamente en todo este embrollo ufológico que existe, insisto, sea real o no real, según en qué caso. Exacto, y además al inicio de la entrevista no lo he dicho, el título es como España, la ufología también se trata en el gobierno. Sí, es que es cierto. Esa va a ser la base de mi taller en el Ufology World Congress este año, porque quiero que conozca todo el mundo y creo que estamos en el derecho de saberlo. Es más, es público. Hmm. El caso es que es público. Yo no digo nada que no pueda decir, ¿no? Eh, Aparte, he sido militar, toda la familia y el conglomerado de amistades, pues más o menos siempre están metidos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y me debo también a ellos, ¿no? Como militar que he sido, ¿no? Pero quiero decir que realmente se conoce como, junto con Francia, con Ujú. Inglaterra, con Nueva Zelanda, Australia, Brasil, Dinamarca, me lo sé de memoria, Finlandia, Estados Unidos, ¿no? Y Rusia, China, Canadá, están imponiendo ciertas investigaciones sobre nuestros cielos, es decir, sobre nuestras verticales. Es un problema, siempre me dicen, ¿por qué es un problema de seguridad? ¿Por qué es un problema? Porque realmente cuando un ecorradar, ¿no? Entra dentro de nuestros cielos y no sabemos qué son, eh, se debe de estudiar porque es una amenaza, realmente es una amenaza, aunque creamos que no, que vivimos Ujú. en un mundo mágico lleno de luz y de ilusión, pues realmente es un problema para la seguridad nacional de cada país. Eh, Incluso tengo que decirte, y voy a ser un poquito abogado del diablo con respecto a Estados Unidos, de que no es el país que más sabe sobre ufología. Estamos muy equivocados. No es Estados Unidos, es Italia. Anda. Italia es el país que más sabe y más conocimiento tiene sobre casos ufológicos contrastados, estudiados, nada más y nada menos que con Roberto Pinotti y muchos coroneles y generales del ejército italiano, en los cuales se reúne se reunió Luis Elizondo, Tom DeLonge, Nick Pope, Jan Harsan en su momento, el exdirector de MUFON International, eh, Ujú. se reunió con ellos, y se estudió que tienen más de 14.000 casos, 13.000 y pico, cerca de 14.000 casos originales de objetos voladores no identificados de cierta procedencia exterior o no conocida, en este caso, de la Tierra. Y Ujú. esto es algo, son puntos que quiero dejar claros en esa conferencia que voy a dar, en ese taller que voy a dar, con ciertos puntos de conocimiento de dinero que se utiliza en el gobierno español, con ciertos casos que se han dado últimamente de militares españoles que han vivido ciertos casos tan impresionantes que te lo apuntaba antes en petit comité detrás de Ujú. bambalinas, como se dice, los cuales son muy impactantes, y
sí, se tiene muchísimo conocimiento sobre la ufología en España y, por ejemplo, sobre nuestras cabezas, simplemente por un ejemplo, darte y decirte y deciros que sobre nuestras cabezas vuelan drones hipersónicos, algunos incluso caen sobre la bahía de Cádiz, saliendo de rota, como los Predator que se cogieron Ujú. hace 2 años en la bahía de Cádiz y se dijo, hemos visto, ¿no?, cómo cae un OSNI, un objeto submarino no identificado en frente de la bahía de Cádiz y era un Predator, ¿no? Era un dron, ¿no?, Ujú. norteamericano que salía de la base de Rota. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado cuando un avistamiento se dice, he visto un objeto volador no identificado. Sí, es cierto, lo has visto, no sabes lo que es, no sabemos qué es, pero quizás si buscamos, si indagamos, si preguntamos, quizás podamos encontrar una solución a ese avistamiento, sin dejar de verdad los testigos que hay sobre objetos voladores no identificados que realmente es muy difícil que procedan de esta Tierra. Claro, esa es la pregunta, o sea, la confusión, ¿no? Que a veces existe de, me ha parecido ver, vale, No, no, lo has ¿cómo? visto. Vale, Quizá lo has visto. claro, ahí está, o sea, mi pregunta es como que, ¿cómo diferencio si es un dron de estos que van ahora y tenemos, que vamos paseando por la calle, o realmente es una experiencia de ovni? Tener una experiencia ufológica, una experiencia de ovni, como bien dices, es fácil de entender cuando te ocurren ciertos sucesos a la vez. Es decir, eso es muy importante, pero claro, también tendríamos que ver qué tecnología es la que está utilizando ese objeto volador no Vale, identificado, que a lo mejor es otro dron, ¿no? Pero vamos a dejar siempre, vamos a ser un poquito ufológicos, ¿vale? vale. En el sentido de que cuando a una persona se le ocurre incluso sucesos paranormales a Ujú. su alrededor, podríamos estar hablando de una situación, de un avistamiento ufológico, cuando una persona se encuentra mal, cuando el coche se te para, cuando el coche te hace ruiditos, se enciende y se apagan las luces, puedes Vale. tener una pérdida de tiempo, un lost time, puedes tener, que ocurre, que tengo también casos de personas que, por ejemplo, y hablo de ingenieros que iban a arreglar, te lo voy a comentar así de pasada, que creo que es interesante, y viene a colación esa pregunta. Podemos identificar un hecho ufológico cuando dos personas, dos ingenieros, nada más y nada menos, de Endesa, Ujú. van a, digo Endesa ahora por lo que vale, van directamente a revisar unos temas por la noche en una urgencia de Marbella a Ronda. Hay una carretera que va de Marbella a Ronda hacia arriba, tiene que subir todo el puerto, ¿no?, del Parque Nacional de Sierra de las Nieves, y hacen el mismo recorrido a diario, ¿de acuerdo? Y se meten por esa carretera en una niebla y Ujú. aparecen en Algeciras. Aparecen en Algeciras. Eh, Se dan de baja después de ese problema porque, claro, ellos tiraron para Ronda, estaban subiendo para Ronda, la niebla les vino y eran 2 horas más tarde y estaban en Algeciras. La situación para ellos fue muy grave, hasta psicológica, ¿no? Claro. Ahí es cuando tenemos que investigar con la ciencia, con la ayuda de los psicólogos, con la ayuda de los psiquiatras, con la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero siempre con una base científica, y esto es una base científica, es decir, hay dos personas que se han dado de baja de su empresa a altos cargos, los cuales han tenido un lost time, una pérdida de tiempo, y han aparecido en otro lugar que no les correspondía ni habían tirado por ahí, ¿no? ¿Por qué? Lo que vieron, una niebla, luces de colores, y se encontraron 2 horas más tarde a ciento y pico de kilómetros. Esto es un caso realmente de ufología. Este es el caso de sucesos paranormales, vamos a Paranormales. decirlo así, que pueda reunir un caso para poder ser investigado realmente. Eso es para mí hoy en día un caso de diferencia entre esos drones, avistamientos que pueden ser meteoritos de muchos colores según Ujú. los gases que traigan y entren a nuestra atmósfera, los drones, porque puede haber drones, puede haber misiles que salgan del mar y luego hagan una vertical y luego un ángulo de 90 grados. Hay muchas cosas que podríamos investigar, pero
Cuando ocurren sucesos paranormales y afectan a la persona, ese testigo debe de ser estudiado privadamente, escuchada privadamente y ayudada de los medios que cada uno pueda llegar a tener y cuente en su equipo de estudios psicológicos, psiquiátricos, apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin duda. Sucesos paranormales, sucesos OVNI. Vale. Porque claro, hay una unidad especial dentro del gobierno que se dedique a esto. O sea, pues ahora el caso que nos contabas, ¿no? ¿Hay un equipo que se dedique a esto? Como todos los gobiernos, sí. La respuesta es sí. Vale. ¿Que no la conocemos? También. Vale. ¿Que algunos Claro. la conocemos? También. Pero que existe, a tu pregunta, ¿hay algún grupo que estudie los fenómenos aéreos no identificados? Sí. Al igual que hay un grupo que estudia los exorcismos a nivel nacional, sí. Y son de los servicios secretos, sí. Claro, entonces entiendo que hay muchísima información que no nos llega a la gente de a pie. Toda. Claro. Todo bien, Toda. ¿eh? Básicamente toda, porque nos puedes explotar la cabeza. Realmente, insisto, por eso cuando te dicen, no estás preparado, no estamos preparados. Pero ni para unas cosas paranormales, ni para otras cosas ufológicas. Es que realmente no estamos preparados. Porque yo siempre lo digo e insisto con la misma frase anterior del tema de la seguridad nacional, ¿no? Cuando salen en Scramble Alpha, ¿no? Esos F-18 de Torrejón, o los Eurofighters de Morón, o de Albacete, de los Llanos, o de Zaragoza, van detrás de algo que no conocen y están en un ecorradar que le están dando diciendo que es no identificado, que no lleva un control, y eso es peligroso. No sabemos contra qué, quién o qué cosa, si es que son cosas los que van dentro, si no son drones, venidos también del espacio exterior. Hay que tenerlo en cuenta. Si es como diría José Antonio Caravaca, muy bien dicho, por cierto, el tema de las dimensiones, son de otras dimensiones que en ese momento se cruzan. Es decir, es un conglomerado de estudios que personalmente creo que, como en Internet, estamos comenzando a descubrir el potencial humano y de la revolución 4.0, que para mí es donde estamos ahora mismo, ¿no? Internet para mí está en pañales, y realmente está en pañales, de verdad, está en pañales, y llevamos ya unos cuantos años con ella. Con Internet, pero al igual que tenemos eso y ya tenían esa tecnología los militares, imagínate la tecnología que pueden llegar a tener militares, no solamente norteamericanos, sino de otro país. Es decir, estamos en una situación muy importante, y hay un punto que siempre me gusta decir. No sé si sabíais que George Lucas y Steven Spielberg, en una de sus entrevistas que le hacen, para ellos era muy normal en los años 50 tener simulacros de ataques alienígenas en los colegios y en las universidades. En el mundo americano, yo, por ejemplo, me podría ganar perfectamente la vida en Estados Unidos con las investigaciones, pero aquí cuando uno dice, imagínate, ¿no? Yo que soy la exorcista por el Vaticano y estudio los ovnis y los sucesos paranormales. ¿Tú estás loco? No estoy loco. Sí, lo primero, ¿no? Sí, España es así. Desgraciadamente. Correcto. El tema de las terapias alternativas que existen, que son positivas. ¡Ay, no, por Dios! ¡Ay, Dios mío! Todos nos llevamos las manos a la cabeza por todo, y luego no nos llevamos a la cabeza porque te digan, tienes que estar a las 11 en tu casa, por una pincelada nada más, ¿no? Creo que es muy importante dar formación a las personas, y yo insisto en que la formación es muy importante, desde la formación a contar 1, 2, 3 y 4, como una formación vial a los niños desde chiquititos, como una formación histórica y geográfica de todo el tiempo que se conozca en la educación normal y que deben de tener todos nuestros hijos,
y de toda la evolución humana que estamos teniendo. Yo, por ejemplo, y permítame que te comente esto nada más, yo tengo ahora un proyecto muy grande que se llama Bookcoin para artistas, fotógrafos, todo dedicado a la cultura, incluso van a poder exponer sus obras, ¿no? Ujú. Ganar desde el primer momento su dinero a los escritores sin aportar nada, sin que le tengan que autorizar nada. Es algo muy bonito, se llama Bookcoin. Es una criptomoneda bajo una blockchain totalmente honesta, con un white paper que se llama, con un papel blanco, es decir, con todo muy clarito, sin hacer nada extraño. Y estamos en pañales en este mundo. Eh, no sé si sabes, y es muy importante decirte y comentarte que la blockchain, esta famosa blockchain que se está Ujú. escuchando sobre criptomonedas, se utiliza ya desde hace muchísimos años. Por ejemplo, a ver, Se ha cortado un poquito. Ya está. Sí, ahora. perfecto. Pues te decía que esta blockchain se utiliza en Carrefour desde hace muchos años para llevar una trazabilidad de sus productos, ¿no? Ujú. Imagínate cómo estamos nosotros descubriendo ahora todo. Pues todo esto, a ver si... Hola. A ver, ahora, es que se me ha cortado, perdona. Vale. En, todos estos productos ya tienen una función muy especial en el mundo de Internet. Nosotros estamos descubriendo el mundo de Internet ahora mismo. Hay que tener mucho cuidado con la desinformación. Hay que tener mucho cuidado con las personas que solamente quieren ganar dinero a costa de otros muchos. Mintiendo, siendo personas que luego no son. Yo he crecido a fuerza de palos, a fuerza de errores también, obviamente, soy humano, y además, soy humanista, me gusta decir, yo creo todavía en el ser humano. Eh, y creo que entre todos podemos ayudarnos mucho más, ¿no? Y Por tanto. eso me dedico, ¿no?, a esta nueva forma de descentralizar la vida, ¿no? Financieramente y para los artistas, como Buscoin.es. Eh, pero no solamente el tema cripto, no es solamente el tema blockchain, es el tema ufológico. El tema ufológico es muy importante en nuestras vidas porque no, quizás encontremos muchos signos en la historia que concuerden con otros tantos y nos puedan dar soluciones a todas las respuestas que seguimos buscando. Porque yo, claro, yo siempre digo, eh, muy bien, nos encontramos en otro congreso y vamos a explicar casos. Pero ¿qué solución le damos? Ujú. Está muy bien hacer congresos. Yo acudir al Ufology World Congress es todo un honor para dar un taller, pero ¿qué solución le estamos aportando a los demás? Le debemos de aportar soluciones a las personas que han sido testigos de estos sucesos paranormales, porque si nos fijamos, todos han tenido sucesos paranormales que le han cambiado su vida. Sí. Pues fijémonos en esas personas, primero, si dicen la verdad. Segundo, el estudio sobre esa verdad. Y tercero, una solución que pueda concordar con ciertos estudios y ciertos conocimientos que podamos llegar a obtener fácilmente sin tener que ahondar más en ciertas actitudes gubernamentalistas que son un poco oscuras. Eso es así. Pero ya que tenemos los testigos, ya que podemos acceder a ellos, pues ¿por qué no lo estudiamos? ¿Por qué solamente nos dedicamos a contar el caso? Estudiémoslos. Claro. El problema está en que, por ejemplo, con muchos contactados, otros no. Repito, otros no. Cuando yo le digo, tú eres contactado, vente conmigo, vamos a un estudio, vamos a hacer un estudio psiquiátrico y psicológico de la Universidad de Málaga o de la Universidad de Granada, que es donde podemos tener algo de potestad para poder Ujú. entrar y hacer el estudio en nuestro equipo, en las personas que yo conozco de mi entorno, y lo primero que te dicen es no. No, no, no. Ya, bueno, ¿por qué no? Déjate. Si yo lo que quiero es ayudarte, no vas a salir en ningún Claro. sitio. No. Ya se ponen nerviosos, ya no te quieren, ya no te hablan, ya. Dices tú, bueno, ¿qué realmente te ha pasado, no? ¿Es cierto lo que te ha pasado? ¿Quieres notoriedad por algo?
¿Crees que te ha pasado? ¿No crees que te haya pasado de verdad? ¿Qué es esto? Vamos a intentar encontrar una solución al fenómeno ovni y nosotros mismos, y eso se lo digo a todos los grandes y me da igual, te lo digo de corazón, me da igual, a todos los grandes personas y estudiosos del fenómeno ovni que creen en el fenómeno ovni, creen que son de origen extraterrestre, pero para no quedar mal, dicen, ¿será verdad? ¿Será mentira? Y siempre dejan la última pregunta para que la persona que está viendo, la persona que está recibiendo el mensaje, se lo pregunte. Por eso, por ejemplo, Vaca o Bauti me parecen personas que dicen, yo creo que es esto, y da su opinión. Eso es muy importante, dar su opinión al respecto y dar una pequeña conclusión a lo que está estudiando en ese momento, me parece fenomenal, que es lo que hay que decir. Podemos estar de acuerdo, podemos fallar, no podemos fallar, ya se verá, pero por lo menos decir algo que tú realmente conozcas después de haberlo estudiado. Insisto, la ciencia es misterio y el misterio es ciencia. Así es. Además, cuando hemos hablado de que no tenemos toda la información que tenemos que tener y porque no estamos preparados, a mí me viene a la cabeza cuando han existido películas, pues yo qué sé, Men in Black, Independence Day, ET. A mí me da la sensación que de una manera ficticia, ¿no? Y de ciencia ficción nos preparasen para esas situaciones. Es obvio. En Hollywood... Sergio, te perdemos. Estoy aquí. Vale. Entonces ahí tengo que colgarla. Te decía, Hollywood ha hecho mucho daño. ¿Vale? Hollywood ha hecho mucho daño, sigue haciendo mucho daño, pero también tendríamos que sacar muchísimas conclusiones y estudios sobre las propias películas que se enseñan, ¿no? Y se hacen en Hollywood, ¿no? Tengo que decir, por ejemplo, no sé si sabías que existía un grupo en los años 60 y 70, incluso en los 80, que hacían un grupo militar, hablo, del gobierno norteamericano, que iba a Hollywood a decirles cómo tenía que hacer las películas de ciencia ficción. Esto es real. Y les decía, tienes que hacer esto así, así. Y ese grupo ha existido. Wow. Sí. Y no eran los hombres de negro, pero eran totalmente militares que les decían cómo, cuándo y dónde y qué tenían que decir. Esto es cierto. Y es una implicación muy alta por parte de los gobiernos en el mundo hollywoodiense. No estamos preparados por eso, porque nos han calentado tanto la mente que lo que queremos es ver un ovni en la Puerta del Sol, o queremos ver un ovni en Montjuic, o queremos ver un ovni al lado de la Giralda, ¿no? Eso es lo que queremos ver, porque si no, no creemos. Claro, o que venga ET a vernos a casa. Y llamar por teléfono. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Por eso insisto, lo mejor que hay es formación, formación, formación y formación. En todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida. La formación de una persona o de los que podamos estudiar y darlas a otras personas es lo más importante. Nunca quedarse con la opinión de uno, sino investigar por uno mismo, unirse a grupos de personas que realmente quieran investigar cada suceso que ocurra, buscarse la vida con amigos y preguntar, que no tenga nadie miedo de preguntarle a nadie, porque preguntar con miedo es ya poner una pared en tu investigación. Y hay que decir que el miedo realmente hay que tenerlo básicamente a nada, porque en esta vida tú estás tan bien, estás tan tranquilo y al otro día te pueden confinar. Correcto.
Lo hemos o vivido. puedes fallecer, desgraciadamente, por el Ujú. maldito bicho, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tener... No sabemos qué puede pasar mañana, no sabemos qué puede pasar dentro de una hora. En- por eso creo yo que es importante la pasión por lo que haces, pero la formación, escuchar, estudiar, apuntar, a todos, sin excepción. Te caigan bien, te caigan mal, da igual, escúchalos, escúchalos, luego sacas tus propias conclusiones, tus estudios, pero científicamente, siempre juntando la ciencia y el misterio, porque creo que es, e insisto en esa frase, eso es lo que nos va a dar las respuestas a las que siempre estamos buscando, las que todos buscamos diariamente. Correcto, la formación. Pues Correcto. Sergio, nos quedamos sin tiempo, pero recordaros a todos que recordad que queréis más de Sergio, pues te va al Ufology World Congress y explicarán casos. Creo que hay gente muy interesante que nos puede hablar de todo esto de la poca información que decíamos con Sergio que tenemos. Porque Muy poquita, desgraciadamente. Exacto. Entonces, lo que os he dicho, tenéis el enlace en el chat para apuntaros 8, 9 y 10 de octubre. Sergio, se me ha hecho súper corta porque es un tema que me apasiona, me gusta y tengo mucha curiosidad. Así que a lo mejor Y a yo mí, te a mí llamo me un encanta día hablar. y me bajo. Me llamas o me dices y estoy encantado Sí, y para cualquier cosa me tenéis, el universo por descubrir mi canal, que también lo voy a volver a abrir con otras investigaciones genial. y estoy totalmente dispuesto a lo que necesitéis, agradecerte este tiempo, agradecerte A ti. esta entrevista, gracias a todos los televidentes y es un placer para mí esperaros y veros en el Ufology World Congress, que va a ser un placer. Pues mil gracias, Muchas Sergio. gracias.